los bosques tienen diferentes estados de sucesión, ¿cierto? Hay un concepto en ecología que es la sucesión eh, o recuperación, o sí, la sucesión primaria y la sucesión secundaria. La sucesión primaria ocurre cuando un ecosistema no está intervenido, pues, o un lugar no está intervenido de ninguna manera, es decir, no hay ninguna planta, llegan plantas a colonizar ahí naturalmente y ese bosque entra en un periodo de colonización en donde eventualmente van a llegar árboles que van a formar un bosque, ¿cierto? Otro concepto es el de sucesión secundaria, ¿cierto? En contraposición con la sucesión primaria. La sucesión secundaria ocurre cuando un bosque es deforestado, es alterado de alguna manera por ganadería, por agricultura, por minería, etc. Y ese bosque, una vez ese lugar, ese potrero, esa mina es abandonada, los árboles o las semillas de los árboles entran a colonizar ahí otra vez, ¿cierto? Entonces ese bosque entra en un periodo también de recuperación o de sucesión vegetal. Primero van a entrar las plantas que son pioneras. Esas plantas pioneras se adaptan mucho a los potreros, a los bordes de los caminos, y eventualmente llegan otras plantas que son plantas que necesitan condiciones mucho más específicas como la sombra, como la humedad, etcétera, que requieren de ese ambiente que ya formaron las plantas pioneras, ¿cierto? Entonces ese bosque va a entrar en un periodo de recuperación en donde el producto final es un bosque maduro recuperado, ¿cierto? Lo que les iba a mencionar, uno pensaría que los bosques maduros tienen muchas más especies de lo que lo tiene un potrero o un rastrojo, pero eso no es así. Las especies de aves, de anfibios, de mamíferos se adaptan a diferentes condiciones. Muchas especies viven en bosques maduros solamente y otras especies viven en potreros. Hay una zona en donde esos dos ecosistemas, los rastrojos y los bosques, se unen. Eso se llama un ecotono, ¿cierto? Y ese ecotono concentra una diversidad muy grande de especies, tanto de bosques maduros como de rastrojos, como lo vemos aquí. Este es un ecotono, esta es una transición de un potrero a un bosque maduro. Entonces por eso aquí es donde encontramos muchas especies que están conviviendo juntas entre sí, tanto aves de bosques que viven de bosques maduros como aves de rastrojo o aves de potrero. Lo mismo con los anfibios. Encontramos anfibios que son de bosques muy conservados, pero también anfibios que son de rastrojos, que son de charcos, etc. Es importante mencionar que un bosque nunca vuelve a recuperar su estado natural una vez es deforestado, ¿cierto? Porque hay que entender que el bosque es un ecosistema y cada uno de los seres vivos que están ahí conviviendo están conectados entre sí, tienen relaciones entre sí. Entonces está el árbol tiene flores y frutos. Ese árbol se está relacionando con las aves que se alimentan del néctar, pero también con las aves que se alimentan de sus frutos, ¿cierto? Y esa ave está consumiendo insectos, y esa ave está polinizando otras aves, ¿cierto? Otras plantas. Entonces todo en un bosque está relacionado, es como un rompecabezas, y si nosotros quitamos una pieza o varias piezas, entonces estamos afectando la dinámica de ese ecosistema. Si nosotros extinguimos un ave, entonces esa ave ya no va a polinizar, ya no se va a alimentar de insectos, ya no se va a alimentar de frutos, y eso va a modificar la dinámica del ecosistema, ¿cierto? Sí, es un pájaro nativo, ¿Cómo se llama? se llama, comúnmente lo conocen como garrapatero. El nombre científico es Crotophaga anni. Él tiene asociación con el ganado porque precisamente le dicen garrapatero porque arranca las garrapatas del ganado. Este es el retamo espinoso. El retamo espinoso es una planta invasora, de nombre científico es Ulex europeus. Esta planta es una planta invasora de bosques altoandinos. Lo que sucede es que alguien en algún momento la trajo porque era buen cerco, precisamente por las espinas, pero eventualmente se fue volviendo una planta invasora, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que está colonizando toda la región del oriente antioqueño y es un problema porque le está
está quitándole hábitat a otras plantas que están aquí, pues que son nativas. En cambio nosotros tenemos ese tipo de abejas que son, le llaman las meliponas, que son abejas sin aguijón. Ellas no pican, sino que pueden morder, pero igual son muy pacíficas, son mucho más pacíficas que las africanas. Y son las encargadas, o la mayoría son las encargadas de la mayoría de la polinización de todos estos árboles que encontramos en bosques nativos de acá del oriente y de bosques altoandinos. Son las que prestan ese servicio ecosistémico súper importante, y no solo también de árboles nativos, sino también de cultivos. Ellas también en cultivos aledaños, de aguacate más que todo, también se encargan de la polinización, lo cual es muy importante para la formación de frutos precisamente. Exacto, sin la polinización nosotros no tendríamos alimentos, eso es muy importante mencionarlo, porque las abejas lo que hacen es transportar el polen de una planta hacia otra, y eso permite que las flores sean fecundadas y por lo tanto esa flor pueda posteriormente desarrollar un fruto. Frutos como el aguacate, frutos como la naranja, frutos como el limón, muchos frutos de los cuales nosotros nos alimentamos y lo necesitamos para vivir, ¿cierto? Entonces sin las abejas estaríamos muertos.